Mencionado antes, los pliegues neurales comenzarán a elevarse para poderse fusionar y formar el tubo neural. La fusión va a comenzar en la región cervical y continuará de forma cefálica a caudal. Cuando se inicia la función, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneales, aquí, los neuroporos craneales y caudales, que se van a comunicar con la cavidad amniótica suprayacente. El cierre del neuroporo craneal va a iniciar en la región cervical, desde el sitio del prosencéfalo, y el segundo sitio cierra en la región más rostral del tubo neural y en dirección caudal para poderse juntar con el cierre del sitio cervical. El cierre definitivo del neuroporo craneal está en la fase de 18 a 20 somitas y el cierre del neuroporo caudal se va a dar 3 días después aproximadamente. El tramo cefálico del tubo neural tiene 3 dilataciones que son las vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo, que va a ser el cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior. El rombencéfalo también produce 2 pliegues. El primero es el pliegue cervical, en la unión del rombencéfalo con la médula espinal, y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. En la semana de gestación, las vesículas cerebrales primarias se diferenciaron y formaron 5 vesículas secundarias. En el prosencéfalo se va a generar el terencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo va a continuar con su misma estructura y en el rombencéfalo se va a generar el metencéfalo y el mielencéfalo. También se van a originar el istmo rombencefálico, que va a ser un surco que separa al mesencéfalo del metencéfalo, y un pliegue pontino en esta parte de aquí que va a marcar el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Las principales estructuras que van a ser derivadas de las vesículas secundarias cerebrales van a ser las siguientes. En el metencéfalo se van a originar los hemisferios cerebrales. En el diencéfalo se va a derivar el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. En el mesencéfalo, los colículos anteriores, que van a ser visuales, y los posteriores, que van a ser auditivos. En el metencéfalo se va a dar origen al cerebelo y al puente, y el mesencéfalo va a dar origen a lo que va a ser la médula oblonga. También en esta estructura se van a dar cavidades. En el rombencéfalo vamos a poder encontrar el cuarto ventrículo. En el diencéfalo se va a poder encontrar el tercer ventrículo. Y por último, en los hemisferios cerebrales, aquí, vamos a poder encontrar los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo va a conectar al tercer y el cuarto ventrículo. Cuando éste se estrecha, se conoce como el acueducto de Silvio, que se va a encontrar en esta parte de aquí. Y los ventrículos laterales se van a conectar con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares de Monro. En la médula espinal, la capa del tubo neural consta de células neuroepiteliales y forman un epitelio pseudoestratificado grueso que constituye la capa neuroepitelial. Una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales crean los neuroblastos, que son estos de aquí, y constituyen la capa del manto, alrededor de la capa neuroepitelial, que más tarde da origen a la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal sería la capa marginal y contiene fibras nerviosas que nacen en los neuroblastos. La incorporación de neuroblastos, los lados del tubo neural muestran un engrosamiento ventral y dorsal. Los engrosamientos ventrales van a ser las placas basales, contienen áreas motoras de la médula espinal, y los engrosamientos dorsales se van a llamar placas alares y estas forman las áreas sensitivas. El surco limitante marca el límite entre ambas, y las porciones dorsales y ventrales de la línea media del tubo neural, conocidas como la placa del techo y la placa del suelo, no contienen neuroblastos y sirven como rutas de fibras nerviosas para que las fibras nerviosas crucen de un lado a otro. También se forma una asta intermedia, aquí, entre la ventral y la dorsal, y contienen neuronas de la porción simpática del sistema autónomo y existen solo en los niveles torácico-lumbar superior de la médula espinal.
Las neuroepiteliales producen a los neuroblastos. Al inicio, contienen una dendrita transitoria que se extiende hasta el canal central pero desaparece al migrar a la capa del manto. Y los neuroblastos se hacen redondos y temporalmente son apolares. Mientras se siguen diferenciando, dos prolongaciones se presentan en el cuerpo neuronal y entonces se le denomina neuroblasto bipolar. En un extremo de la prolongación se vuelve un axón y en el otro extremo empieza a ramificarse y esto va a dar a las dendritas primitivas. Entonces ahora al neuroblasto se le va a llamar multipolar. Y tras desarrollarse se convierte en una célula adulta o en una neurona. Y una vez constituidos los neuroblastos, van a perder la capacidad de poder dividirse. Las neuroepiteliales, después de formar a los neuroblastos, van a empezar a formar a la mayoría de los glioblastos. Y estas son células de sostén. Estas migran de la capa neuroepitelial a las capas marginal y de manto, y en esta última se van a diferenciar en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares, que van a cumplir funciones de sostén y metabólicas. En la célula de oligodendroglia, posiblemente procedente de los glioblastos, y sirven de apoyo. Están localizadas fundamentalmente en la capa marginal y van a formar las capas de mielina en los axones ascendentes y descendentes de la capa germinal. En la segunda mitad del desarrollo aparece otra célula de sostén en el sistema nervioso central, que es la célula de microglia. Esta es muy fagocítica y deriva del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos entran al sistema nervioso. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias, que recubren al canal central de la médula espinal. Las células de la cresta neural. Durante la elevación de la placa neural, un grupo de células aparece sobre cada cresta. Células de la cresta neural de origen ectodérmico. Migran lateralmente y dan origen a los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y de otro tipo de células. Los neuroblastos de los ganglios sensitivos dan origen a dos prolongaciones. Las que crecen en el centro van a penetrar en la porción dorsal del tubo neural y en la médula espinal terminan en el asta dorsal y ascienden por la capa marginal hacia uno de los centros superiores del cerebro, y estas prolongaciones se llaman raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo. Las que crecen en la periferia se unen a las fibras de la raíz motora ventral y participan en la formación del tronco del nervio raquídeo, y posteriormente terminarán en órganos receptores sensitivos. Los neuroblastos de los ganglios sensitivos de las células de la cresta neural dan origen a las neuronas de la raíz dorsal. Las células de Schwann van a mielinizar los nervios periféricos. Se originan en la cresta neural y migran a la periferia y se enrollan en los axones, produciendo las vainas de neurilema. En el cuarto mes, las fibras nerviosas adquieren un aspecto blanquecino gracias al depósito de la mielina. La vaina de mielina que rodea las fibras nerviosas en la médula espinal tienen un origen distinto. Son células de oligodendroglia. Un solo oligodendrocito puede mielinizar hasta 50 axones y ese proceso empieza hasta el cuarto mes, aunque algunas fibras motoras que descienden a la médula espinal no se mielinizan antes del primer año de vida postnatal, y los tractos del sistema nervioso se mielinizan aproximadamente cuando comienzan a funcionar. El tercer mes, la médula espinal se extiende a lo largo del embrión y los nervios raquídeos cruzan los agujeros intervertebrales en el nivel donde se originen, como se puede mostrar aquí. Con el tiempo, la columna vertebral y la dura madre se van a alargar más rápido que el tubo neural, y entonces el extremo de la médula espinal es más alto que el tubo neural, y en el nacimiento ese extremo está a nivel de la tercera vértebra lumbar. Debido a esto, las raíces dorsal y ventral de los nervios raquídeos se desplazan oblicuamente desde su segmento de origen en la médula espinal hacia el nivel que le corresponde en la columna vertebral. La dura madre permanece pegada, como se puede mostrar aquí, a la columna vertebral al nivel del coxis. Al final de la médula
espinal se extiende, hay una extensión en forma de hilo de la pía madre que se extiende hasta la primera vértebra del coxis y se le llama filum terminal. Marca la ruta de la involución de la médula espinal y le da sostén. Central y dorsal de la médula espinal dependen de los gradientes de concentración de los TGF-B secretados en el tubo neural y de Sony-Hedgehog, que es secretada en la notocorda y en la placa del suelo. BMP4 en la placa del techo induce una cascada de proteínas de TGF-B, entre ellas BMP5 y BMP7, activina y dorsalina en el área circundante. Las concentraciones altas de los factores TGF-B y las bajas de Sony-Hedgehog en el tubo neural dorsal activan lo que es PAC6 y PAC7, que van a controlar la diferenciación de las neuronas sensitivas, y las concentraciones altas de Sony-Hedgehog y las bajas de TGF-beta en la región ventral van a activar lo que es NKX2.2 y NKX6.1. Estas, así como la formación de las neuronas ventrales, y diferencian las células del asta motora ventral. El encéfalo se va a dividir en el tronco encefálico, que va a estar conformado por el mielencéfalo, que va a dar origen a la médula oblonga, el puente, que se va a derivar del metencéfalo, y el mesencéfalo. Y en los centros superiores se van a encontrar el cerebelo y los hemisferios cerebrales. El tallo encefálico tiene comunicación directa con la médula espinal. A ambos lados de la línea media se pueden encontrar las placas basales y las placas alares, estas van a representar las áreas motoras y sensitivas. El mielencéfalo, que va a dar origen a la médula oblonga, es la zona que conecta al encéfalo con la médula espinal. Se distinguen con claridad las placas basales, que van a estar divididas por el surco limitante. La placa basal va a contener los núcleos motores y se van a dividir en dos grupos. El primero va a ser el eferente somático, y este va a contener neuronas motoras que constituyen la continuación cefálica de las células del asta anterior, y en dirección rostral se dirige hacia el mesencéfalo y se denomina columna motora eferente somática, la eferente visceral especial y la eferente visceral general. El encéfalo se caracteriza por las placas basales y alares y se forman de dos componentes: el cerebelo, que es el centro que coordina la postura y el movimiento, y el puente, que es la vía de las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa. También van a contener los núcleos pontinos, que estos se van a originar en las placas alares del metencéfalo y del mielcéfalo. Cerebelo. Las placas dorsales de las placas alares se inclinan medialmente para formar los labios rómbicos. Gracias a la flexión pontina de los labios rómbicos, se comprimen en la parte cefalocaudal y forman lo que es la placa cerebelosa. En un embrión de 12 semanas de gestación, la placa muestra una pequeña porción en la línea media que va a conformar al vermis, y dos porciones laterales que van a ser los hemisferios cerebelosos, y una fisura transversa que va a separar el nódulo del vermis y el flóculo lateral y forma el lóbulo flóculo nodular. La placa cerebelosa va a estar compuesta por las capas neuroepitelial, la capa marginal y la capa del manto. Al desarrollarse el neuroepitelio, produce células que migran a la superficie del cerebelo y forman lo que es la capa granular externa. Durante las fases posteriores, las células de la capa granular migran hacia el interior para poderse mezclar con las células de Purkinje y producir la corteza definitiva del cerebelo, esta que está aquí. La corteza del cerebelo alcanza su tamaño definitivo después del nacimiento y está formada por las células de Purkinje, las neuronas 2 de Golgi y neuronas producidas por la capa granular externa, y el núcleo dentado ocupa su posición de mesencéfalo. Cada capa basal va a contener dos grupos de núcleos motores, que va a ser el eferente somático, que va a estar representado por los nervios 3 y 4, oculomotor y troclear, que van a inervar la musculatura del ojo, y el eferente
visceral que se encuentra en esta parte de aquí. Y este va a ser representado por el núcleo de Edinger-Westphal, que inerva el músculo de esfínter de la pupila. La capa marginal de las placas basales se va a agrandar y va a formar los pies pedunculares. Y estos van a servir de ruta a las fibras nerviosas que descienden de la corteza cerebral hacia el puente o la médula espinal. En el desarrollo del surco transverso se divide en elevaciones del colículo superior, que van a funcionar como centros de correlación y el reflejo de los impulsos visuales, y los colículos inferiores, que estos van a funcionar como estación de conexión sináptica en los reflejos auditivos. El encéfalo va a constar de una placa del techo y 2 placas alares, y va a carecer de la placa basal y del suelo. Un dato es que Son y Hertzsprung se expresa en el suelo del diencéfalo, entonces ello va a indicar que sí hay una placa del suelo. En la placa del techo, las células ependimarias y el mesénquima vascular van a originar lo que va a ser el plexo coroideo, que se va a encontrar en el tercer ventrículo. Y la parte más caudal de la placa del techo va a dar origen al cuerpo pineal o la epífisis, y con el tiempo se va a volver un órgano sólido en el techo del mesencéfalo, que va a servir de canal por donde la luz y la oscuridad afectan los ritmos endocrinos y conductuales. Los alares forman las paredes laterales del diencéfalo, y el surco hipotalámico va a dividir esta placa en una región dorsal, que va a estar formada por el tálamo, y en una región ventral que va a estar formada por el hipotálamo. La expansión del tálamo es tan grande que las regiones talámicas laterales se van a fusionar en una línea media, originando la conexión intertalámica. El hipotálamo, donde se origina la porción inferior de la placa alar, controla las funciones viscerales como el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la conducta emocional. Uno de estos grupos va a ser el cuerpo mamilar, que podemos ver aquí. El encéfalo es la parte más rostral de las vesículas cerebrales. Consta de los hemisferios cerebrales y la lámina terminal, que es esta. Los ventrículos laterales se comunican con la luz del diencéfalo a través de los agujeros de Monroe. Los hemisferios cerebrales aparecen en la 5ª semana del desarrollo como evaginaciones en la pared lateral del prosencéfalo. Hacia la mitad del 2º mes, la parte basal de los hemisferios crece y penetra en la luz del ventrículo lateral y el suelo del agujero de Monroe. En secciones transversales se encuentra lo que es el cuerpo estriado. Aquí, en la pared hemisférica, las células ependimarias están cubiertas por mesénquima vascular y forman lo que es el plexo coroideo, y se introduce en el ventrículo lateral sobre la fisura coroidea. Justo por arriba de la fisura, como podemos observar aquí, de la pared se engrosa para poder crear lo que es el hipocampo, cuya función va a ser cuya función primaria pues va a ser el olfato, y penetra en el ventrículo lateral. La superficie de los hemisferios cerebrales se va a expandir con tanta rapidez que muchas circunvalaciones separadas por fisuras van a aparecer los surcos en la superficie. El cerebral se origina en el palio 2 regiones, el paleopalio y el neopalio. Los neuroblastos producidos en forma temprana ocupan una posición profunda en la corteza, y mientras que los producidos de manera tardía ocuparán una posición pues más superficial. La corteza motora va a tener células piramidales y sensitivas que tienen células granulares. El cerebroespinal lo van a secretar lo que son los plexos coroideos. Estos van a estar en los ventrículos laterales cerebrales y van a producir entre 400 y 500 mililitros de líquido cerebroespinal, y esos van a circular en los ventrículos cerebrales saliendo los ventrículos laterales a través de los agujeros interventriculares. Una parte del líquido entra en el conducto raquídeo y un poco sale del 4º ventrículo para entrar en el espacio subaracnoideo que rodea el sistema nervioso central. El líquido amortigua al cerebro para que su peso no comprima los nervios craneales contra el interior del cráneo. El encéfalo tiene rombómeros que se expresan con los genes de Hox. Determinan la identidad de los rombómeros y especifican sus estructuras derivadas.
y el ácido retinoico desempeña un control de la expresión de Hox. La carencia de ácido retinoico produce un rombencéfalo pequeño. Rombencéfalo y en el mesencéfalo, FGF8 es la molécula principal de señalización porque induce la expresión génica que controla la diferenciación. En la cresta neural anterior, en la fase de 4 somitas, Hox induce la expresión de FOXG1 y controla el desarrollo del telencéfalo y la especificación del prosencéfalo. En el istmo, FGF8 induce la expresión de Engerlet1, que va a estar aquí y aquí, que regula el desarrollo del mesencéfalo dorsal y el rombencéfalo anterior, y Engerlet2, que ayuda al desarrollo cerebeloso. FGF8 induce a WNT1 alrededor de donde se expresa este, y con E1 y E2 controlan el desarrollo de la región y del cerebelo. La función ventral está controlada por Sony Hedgehog, igual que todo el sistema nervioso central, y es secretada por la placa precordal que induce la expresión de NKX2.1 que controla el desarrollo del hipotálamo. La estructuración dorsal del tubo neural está controlada por BMP4 y BMP7, que estas son expresadas en el ectodermo no neural adyacente a la placa neural e inducen a la expresión de MSX1 en la línea media y reprime la expresión de FOXG1. Una BMP4 y una BMP2 se expresan en la placa del techo, controlando la expresión de LHX2 en la corteza, y este desencadena una cascada de genes para estructurar la región. El sistema nervioso autónomo se compone de fibras motoras que van a inervar el músculo liso, el cardíaco y las glándulas secretoras. Se divide en dos partes, una simpática y una parasimpática, que tienen dos neuronas para la inervación, una neurona preganglionar y una postganglionar. La noradrenalina es el neurotransmisor utilizado en el sistema simpático y la acetilcolina se utiliza en el sistema parasimpático. En el sistema nervioso simpático, las neuronas preganglionares de este sistema se localizan en las columnas celulares mediolaterales de la médula espinal en los niveles de T1 hasta L2. Los cuerpos de las neuronas postganglionares están en los ganglios prevertebrales situados alrededor de los grandes vasos que van a partir por medio de la aorta. Las fibras preganglionares que se originan en los cuerpos celulares de la médula espinal desde T1 hasta L2 salen por las raíces ventrales y entran en un nervio raquídeo y en un ramo comunicante para llegar al tronco simpático. De ahí forman sinapsis en el segmento donde entran, ascienden o descienden de ella para hacer lo mismo con las neuronas craneales y con las viscerales. El sistema parasimpático tiene origen cráneo-sacro. Sus cuerpos celulares preganglionares provienen del tronco encefálico y de la médula espinal en los segmentos de S2 a S4. Las fibras preganglionares procedentes del tronco cefálico cruzan los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, para luego formar sinapsis en las neuronas postganglionares, dependiendo de cada uno. En el ganglio ciliar del 3, el ganglio pterigopalatino del 7 y el ganglio óptico y submandibular del 9, para juntarse también con el nervio vago, que es el número 10. Las neuronas postganglionares asociadas con el nervio vago normalmente se localizan en el nervio inervado. Las fibras preganglionares de los segmentos sacros abandonan las ramas primarias ventrales de los nervios raquídeos de S2 a S4 como nervios esplánicos y pélvicos e inervan el tubo digestivo desde los 2/3 distales del colon transverso hasta el recto.